Pues hoy en esta escuela de verano de hora 25 queremos también ofrecer una clase magistral sobre algo que todos tenemos en mayor o menor medida, o por lo menos que todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido, como es la memoria, tan útil, a veces tan desconocida. José María Ruiz Vargas, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí. Él es catedrático emérito de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Fuimos lo que realmente fuimos o lo que recordamos que fuimos? Bueno, la tesis mía es que somos lo que recordamos. Porque claro, la historia de nuestra vida es una narración que vamos construyendo en nuestra memoria desde el principio de nuestra vida, podemos decir, ¿no? Sí. Sin entrar en detalle, ¿verdad? Claro, esa es una historia que va cambiando, evidentemente, porque vamos cambiando también nosotros. Ajá. Y bueno, digamos que esa circunstancia de cambio permanente o de dinámica permanente de nuestra memoria va acompañándose evidentemente de los cambios que se van produciendo en nuestra forma de ser, nuestra personalidad, nuestra manera de mirar el mundo, de ver el mundo, de percibirlo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues cuando alguien piensa en su vida, ¿qué es su vida en realidad? Bueno, pues la historia que hay en su memoria. Y bueno, como la memoria, digamos, o los recuerdos experimentan cambios, Sí. digamos que, bueno, en realidad, y respondiendo a la pregunta que me hacías, somos lo que recordamos en realidad. Claro, pero a veces los recuerdos no son realmente ciertos. Es decir, no todo lo recordamos como sucedió. Entonces podemos ser una distorsión de lo que realmente somos. Sí, pero bueno, los humanos somos así. Quiero decir, esto es así. Los recuerdos, como estaba diciendo antes, y tú señalas, por supuesto, los recuerdos, además, cuanto más contamos un mismo recuerdo, más se va, digamos, distorsionando. ¿Y esto es mentir? No, ¿No? esa es una pregunta que yo me planteo en la obra esta de La memoria y la vida. Hay un momento en que yo me planteo, y además lo digo así explícitamente, bueno, ¿y qué hacemos con la verdad? Pero claro, una cosa es engañarse o autoengañarse, Sí. y otra cosa sencillamente es, bueno, que cuando uno piensa en lo que es él o ella, evidentemente la información que tiene digamos, emerge de su memoria. Si los recuerdos han ido distorsionando y efectivamente la vida o determinados acontecimientos de la vida no se ajustan completamente a lo que ocurrió, Sí. digamos que en el fondo da lo mismo, porque actuamos en función de lo que recordamos. Claro. Es decir, el yo, por ejemplo, ¿no? Esa entidad mental tan etérea, podemos decir, y tan inasible, ¿no? Sí. Pues bueno, el yo sencillamente en psicología de la memoria lo entendemos como, digamos, una entidad mental que surge, que se construye y se reconstruye en base a los recuerdos del pasado. Qué bueno. ¿Quién soy yo? Pues claro, por lo que recuerdo. ¿Y hay elementos que pueden distorsionar este recuerdo? Pienso, el amor, el rencor. Sí, sin duda, claro. Y muchísimos factores más. Es decir, ya desde el momento en que estamos percibiendo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, en el vivir cotidiano, ¿verdad? Desde ese momento, digamos, lo que está entrando, por decirlo de una manera sencilla y gráfica, en nuestra memoria, no es realmente lo que está ocurriendo. O dicho de otra manera, como a mí me gusta decirlo para que quede más claro, ¿no? A ver. Lo que yo recuerdo, o mi memoria, no guarda lo que ocurrió, sino lo que me ocurrió a mí. Que no tiene por qué ser lo que ocurrió de manera objetiva. Exactamente, porque claro, eso que ocurrió, ¿quién lo sabe? Porque si todos... ¿Quién es el juez en la vida? Claro, no hay juez. Porque del mismo modo que yo digo, mi memoria no guarda lo que ocurrió, sino lo que me ocurrió a mí, podría decir, tu memoria no guarda lo que ocurrió, sino lo que te ocurrió a ti. Es decir, y este es un fenómeno muy interesante que sobre todo, digamos, en la vida cotidiana da para discusiones y, en fin... Y esto no fue así. Sí. Y risas también, por ejemplo, cuando un grupo de amigos, de amigas Sí. se reúnen y lo habitual es, bueno, pues evocar algunos recuerdos más o menos lejanos o más o menos cercanos. Esas anécdotas que repites constantemente. Que han compartido todos ellos. Sí. Ahí está asegurada siempre, digamos, la discrepancia. Es verdad. Es verdad. Está asegurada, pero eso es que así somos los humanos. Porque claro, cada uno ha guardado lo que ha vivido. Eso que ha vivido es el resultado de lo que está ocurriendo después de pasar por una serie de filtros tan claros y tan humanos como, por ejemplo, las actitudes, la escala de valores, los estereotipos, los prejuicios, etcétera, etcétera. Y sobre todo el conocimiento que tú ya tienes acumulado,
de lo que has ido viviendo desde que eras pequeño. Claro. Entonces, todo eso está configurando la manera en que tú miras el mundo y percibes el mundo. Y eso que tú percibes realmente es lo que guardas. Por eso las discrepancias, como digo, están aseguradas, ¿no? Hombre, la esencia del recuerdo, la esencia, el núcleo del recuerdo, eso no se suele distorsionar. El titular más o menos es compartido. Digamos, eso no se suele distorsionar ni a nivel individual ni a nivel de grupo o colectivo, ¿no? Pero todo lo que son los detalles que añadimos, porque claro, un recuerdo, si yo te cuento a ti en este momento cualquier recuerdo mío o tú me lo cuentas a mí, lo que hacemos los humanos es intercambiar historias. Uh-huh. Los humanos somos contadores de historias, nos pasamos la vida contándonos historias de lo que nos ha ocurrido. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y inmediatamente le cuentas una historia. ¿Por qué no viniste ayer? Y te le cuentas una historia, ¿no? La Biblia es eso. Y tantas otras cosas, ¿verdad? Claro. Entonces, claro, a la hora de construir la historia, tú utilizas muchísimos detalles para, digamos, adornar esa historia, para darle un formato, digamos, narrativo ajustado a lo que va a entender el otro. Y claro, eso es inevitable, que unas veces añades detalles, otras veces los omites. Por lo tanto, nunca recuerdas el mismo recuerdo de la misma manera. ¿Y cómo se guardan? Es decir, ¿hay un espacio finito en nuestra cabeza para los recuerdos? ¿Entra uno y sale otro? ¿Cómo funciona el mecanismo? No, vamos a ver. Esa es una pregunta interesante y realmente para la que no hay muchas respuestas todavía, pero sabemos bastante. Vamos a ver, de entrada, no hay, o sea, ningún recuerdo está en ningún lugar concreto del cerebro. Ah, no, ¿eh? No hay un sitio físico no, de... Efectivamente, esta es una creencia muy antigua, no la que yo acabo de decir, sino la que tú me estás planteando, desde la antigüedad, ¿verdad? Se pensaba que, bueno, pues el cerebro tiene una serie de compartimentos, uno de ellos, por ejemplo, estaría destinado a los recuerdos, y se pensaba que habría una especie de banco de memoria, ¿no? Diríamos hoy, y de modo que la memoria se ha utilizado muchas veces la metáfora de la biblioteca, ¿no? Entonces, bueno, igual que están los libros en una biblioteca, pues tú sacas uno, pues claro, sería el recuerdo que sacas, luego lo vuelves a colocar. El primer partido de baloncesto, pam. Exactamente. Bueno, esto no es así. Es decir, no, de entrada, fíjate, los recuerdos no son representaciones mentales permanentes, sino que son representaciones mentales transitorias. ¿Ah, sí? Sí. De modo que cada vez que contamos una historia tenemos que construir el recuerdo. ¿De nuevo, de cero? De nuevo. ¿Con qué elementos? De cero no. De cero no. Tú tienes ahí unas vivencias y a partir de esas vivencias tú lo actualizas, digamos, ¿no? Tú lo conviertes en historia. Ajá. Eso lo puedes comprobar tú, contigo, con tus amigos, con quien quieras. Es decir, tú verás el mismo episodio de tu vida, lo puedes contar 5N veces y verás que cada vez es distinto en algo. El matiz. Los detalles, que llamamos los detalles periféricos del recuerdo. Como decíamos antes, la esencia no suele cambiar por lo general. No debería. No debería, efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, pues no hay en nuestro cerebro, aparte de que, como digo, los recuerdos son representaciones mentales transitorias. Luego, volviendo a la pregunta inicial, en contra de lo que se ha pensado tradicionalmente, ningún recuerdo está en ningún lugar concreto del cerebro. Hoy día, digamos, de las investigaciones, en fin, de los últimos años o la última década, etcétera, ya de lo que se habla es de redes de memoria. O sea, son neuronas asociadas. Son redes de memoria donde están conectados e interconectados una serie de regiones, de lóbulos cerebrales, de estructuras cerebrales, y cada vez que tú evocas un recuerdo, que eso, aunque nosotros no tengamos conciencia de ello, es un proceso complejísimo. Lo que pasa es que los humanos lo hacemos muy bien, ¿verdad? Bueno, pues cada vez que tú evocas un recuerdo, se tienen que ir conectando e interconectando toda una serie de lóbulos y de regiones cerebrales, y además de una manera sincronizada. Si se rompe la sincronización, te lleva generalmente a cuando dices, ay, no, en este momento no me acuerdo bien, sí, recuerdo que estuvimos cenando en tal sitio, pero... Es decir, te aparece ese recuerdo fragmentado. ¿Y se puede reparar esa conexión rota? ¿Se puede, perdón? ¿Reparar? No, ahí no ha habido ninguna ruptura todavía. No estamos hablando de situaciones patológicas en absoluto. No, en cualquier persona sana, normal, en un momento determinado, por las razones que sea, porque hay muchos elementos interfirientes, porque está cansado, porque su atención está en otro, etcétera, sí. Digamos, la sincronización no es la adecuada, ¿no? Y entonces, bueno, pues es esas veces de la vida cotidiana en las que le dices al amigo o a la amiga, oye, pues mira, en este momento no me acuerdo. Yo bien de aquello, no me acuerdo de nada, o me acuerdo solamente de
de que me dijiste no sé qué, pero... Y entonces la otra persona generalmente te suele ayudar, te suele dar más claves de recuperación, Sí. y puede llegar un momento, generalmente en personas sanas, llega un momento en que se reconstruye toda la historia, ¿no? Lo que no recordamos es lo que hacíamos con un año, por ejemplo. ¿A partir No. de cuándo tenemos recuerdos? Sí, esa es una pregunta también sobre un asunto muy estudiado, que es el fenómeno de la amnesia infantil, Ujú. que no es ninguna patología, ¿no? Para quien nos esté oyendo, sencillamente es el hecho constatado de que los adultos no tenemos recuerdos de los primeros años de la vida. ¿Y este tiene es un- algún sentido esto? Sí, no, tiene sentido porque, claro, claro, para construir un recuerdo es que hay que tener no solamente una serie de estructuras cerebrales ya maduras, digamos, sino que además a nivel mental o a nivel cognitivo el niño o la niña tiene ya que haber, digamos, desarrollado una serie de requisitos que al principio no tiene. Ujú. Por ejemplo, hasta que no hay un yo, es decir, Que no tenemos conciencia de nosotros. Exactamente, que el yo no es más que el yo que se llama el yo cognitivo, que suele emerger hacia los 18 meses más o menos. Ajá. Entonces, eso no es más que la conciencia de que el niño, de que se da cuenta de que es alguien distinto del resto, ¿no? Porque claro, una cosa es tener memoria, porque los niños tienen memoria desde el nacimiento, por supuesto. Y otra cosa es tener memoria autobiográfica, que es de la que estamos hablando, Vale. aunque no lo hayamos dicho, ¿verdad? Vale. Es decir, los recuerdos, las evocaciones de tu pasado personal, eso es lo que son los recuerdos y eso es lo que, Sí. digamos, el contenido de la memoria autobiográfica. El niño, por supuesto, y esto quiero repetirlo, el niño, por supuesto, y los niños tienen memoria desde que nacen. Claro, por eso aprendemos a hablar, ¿no? Por supuesto, y el niño reconoce a la madre y la voz de la madre y las Ujú. caricias de la madre y su chupete y el biberón y Ujú. etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, eso es un tipo de memoria porque hay diferentes tipos de memoria. Y otra cosa es ya los recuerdos. Un recuerdo es una construcción, es una historia, donde, digamos, se tiene que producir, digamos, la unión o el encuentro entre el yo y la memoria, que la tiene desde que nace. Ujú. Cuando se produce, porque ya no es que el niño recuerde que ha estado, por ejemplo, en casa de los abuelos, sino que ha estado él. Claro. Esa personalización, ya de decir, no, es que yo, y él se ve como que ha estado en casa de los abuelos o ha estado en el parque, etcétera, eso ya es memoria autobiográfica. Pero claro, tiene antes que darse el requisito del yo. Si no hay esa conciencia de sí mismo, y eso, como decía antes, suele emerger más o menos hacia los 18 o 20 meses, Sí. pues hasta entonces no hay recuerdos. Luego hay otro requisito fundamental, A ver, que es el lenguaje. el lenguaje. Porque Eso nos ayuda a generar recuerdos. No, porque como estábamos diciendo antes, los recuerdos son historias, Ujú. son narraciones. Si tú no tienes el lenguaje, ¿cómo construyes la historia? Entonces, claro, no solamente hay que tener ese yo cognitivo, es decir, esas estructuras ya mentales adecuadas para construir algo relacionado o relativo a uno mismo, sino que además luego tienes que tener la herramienta del lenguaje para darle Qué forma, bueno. etcétera, etcétera. Eso desde el punto de vista, digamos, cognitivo, explicaría, hay muchas teorías, pero en fin, esta es de las más potentes en el sentido de que explica más datos, eso explicaría bastante ese fenómeno de la amnesia infantil. Luego tenemos además a nivel neurobiológico, tenemos también que tener en cuenta que hay una serie de estructuras, por ejemplo los hipocampos, que son unas estructuras subcorticales, que Vale. hay una en cada hemisferio que juegan un papel clave en la memoria, eso también en los primeros años no está del todo maduro, porque fíjate, la amnesia infantil también se observa en otros animales. También pasa, ¿eh? Por supuesto, hay estudios con ratas, que es muy frecuente utilizar ratas de laboratorio, y por supuesto tienen amnesia infantil. Guau. Ahí no puedes apelar al lenguaje, Claro. ¿verdad? Que sepamos, no. Que sepamos, efectivamente, que sepamos no. Pero claro, sí puedes apelar a que hay unas estructuras, los hipocampos, que todavía no están maduros. Claro, sí, no solamente no están maduros, sino además hay otro fenómeno que se ha descubierto más recientemente, que es la neurogénesis. El hipocampo está más o menos hasta donde llegan los estudios de neurociencia a nivel humano. Los 5 primeros años más o menos, en el hipocampo hay un nivel de neurogénesis altísimo. Neurogénesis. Neurogénesis, es decir, que se están generando neuronas nuevas. Vale. Claro, esa generación de neuronas nuevas rompe los circuitos, o por lo menos altera los circuitos de los recuerdos que en todo caso se podrían haber ido formando. Por lo tanto, digamos, este es otro factor que se sumaría
a la explicación de por qué la amnesia infantil, ¿verdad? Qué bueno. Entonces, claro, y es muy interesante cuando se estudia la amnesia infantil, o los recuerdos, cuando se estudian con niños, no con adultos como se ha estudiado tradicionalmente, sino con niños como se está estudiando ahora, lo que se comprueba es que los niños, por ejemplo, de 4 años, tienen recuerdos de sus 3 años, de cuando tenían 3 años, por ejemplo, pero cuando se vuelve a entrevistar a esos mismos niños, por ejemplo, a los 7 u 8 años, resulta que han olvidado eso que recordaban cuando tenían 4 y 5 años. ¿Y puede ser por esto? ¿Por la neurogénesis? ¿Por la creación? Esta es una explicación. Esta es la explicación que mejor se adecua o se ajusta precisamente al hecho de que la amnesia infantil, que se pensaba antes, o hasta hace muy poco se pensaba que era un fenómeno que solamente experimentábamos los adultos, no, la amnesia infantil se está dando desde la infancia. Wow. Después, como adultos nos pasa algo, que es que a veces recordamos una anécdota, una cosa totalmente absurda, y un hecho relevante por lo que sea, o que deberíamos recordar bien, se nos olvida. ¿Esto por qué? Sí, bueno, ahí, claro, las casuísticas son amplísimas en cada uno de estos casos, ¿no? Porque cada persona, digamos, es un mundo, ¿verdad? Pero bueno, a veces, efectivamente, ¿por qué me acuerdo yo de esta tontería ahora, ¿no? De esta cosa irrelevante, como tú decías? No, pues bueno, en fin, habría que ver también cada caso, ¿verdad? Pues es posible, digamos, que en esa persona concretamente o en ti, el hecho de que recuerdes esa cosa que en este momento a ti te parece irrelevante, tal vez en el momento en que aquello, digamos, lo estabas viviendo, pues tú le prestaste una atención especial por la razón que fuese. Y claro, en cuanto algo recibe atención, inmediatamente entra en la memoria. Claro, la atención es fundamental. Y entonces, en un momento posterior, aquello te puede resultar pues una tontería, y sin embargo, en el momento previo, cuando estabas viviendo aquella experiencia, resulta que le prestaste una atención que a lo mejor no la merecía, pero es la cosa que se la prestaste. Y claro, inmediatamente entra en la memoria, y todo lo que entra en la memoria se queda ahí. ¿Sí? ¿No se va? No se va. ¿Y hay activadores para todo aquello que está aquí? Por ejemplo, un olor. Ves a tu hijo jugando con no sé qué. ¿Esto es un activador? Sí, claro. No, vamos a ver, mira, para tú poder recordar cualquier cosa, aunque de ello no nos damos cuenta, ¿no? En fin, esto lo sabemos porque lo hemos estudiado, ¿verdad? Vamos a ver, hay una serie de condiciones fundamentales para que se produzca el recuerdo exitoso, digamos. Sí. ¿No? Las dos básicas de las muchas que hay, la primera es que nuestro cerebro tiene que entrar en lo que se llama modo recuperación. Eso existe, es como un ordenador. Sí, modo recuperación. Esto es una cosa que se están estudiando en los últimos años, y además con neuroimágenes, y se ve cómo hay determinadas áreas de nuestro cerebro que se tienen que activar para que, digamos, las claves ambientales actúen como recordatorios, como tú decías. Ajá. Entonces, la primera condición, como digo, es eso, que nuestro cerebro entre en modo recuperación. Y luego hay una segunda condición que es la fundamental, y es que tú, para recordar algo, siempre tienes que tener lo que llamamos claves de recuperación. Tú, sin tener ningún elemento, digamos, que tire o que saque ese recuerdo, no se activan los recuerdos. Hay que estimular de alguna forma. No, es que además las claves eficaces, porque fíjate que en la vida cotidiana a veces ocurre, ¿no?, que una amiga, un amigo, tu familia, quien sea, te dice, oye, ¿te acuerdas aquel día? O ¿te acuerdas de cuando estoy...? Y tú en ese momento dices, pues lo mismo no me acuerdo. Yo no estuve ahí. Eso lo que quiere decir es que esas claves que te están dando no son eficaces, en el sentido de que no forman parte de tu recuerdo. Es decir, la clave tiene que ser un elemento que forme parte de tu recuerdo. Por ejemplo, si saltamos, ya que lo has mencionado, a los olores, ¿sí?, que es un caso interesantísimo y único frente al resto de los sentidos, los olores y los perfumes en general son las claves más eficaces y más rápidas de recuperación de memoria. Y tiene una explicación preciosa. A ver. Biológica, que es preciosa. Mira, en el siglo XIX, a finales del XIX, los neurólogos de la época hablaban de una estructura que estaría más o menos en el centro de nuestro cerebro, que le pusieron un nombre que es el rinencéfalo. Porque fíjate, digamos, el camino que siguen los olores desde que entran por la nariz hasta que llegan a su destino es el siguiente. Todas las aferencias, las entradas sensoriales, excepto las olfativas, sí, siguen, digamos, los nervios correspondientes, por ejemplo, los elementos, en fin, los estímulos visuales entran por los ojos, los auditivos, etcétera. Sí. Siguen sus nervios correspondientes, y pasan todas esas entradas o aferencias, tienen que pasar todas por una estructura que está más o menos en el centro del cerebro, que es el tálamo. Vale. Y de ahí se proyectan luego ya en sus correspondientes áreas de proyección cortical, que se llaman. Vale. Menos el olfato. ¿Qué hace el olfato? El olfato
entra por, digamos, los estímulos olfativos, entran por la nariz, siguen por el nervio olfativo y van directamente al rinencéfalo. Tienen un atajo, entonces. No, es que no pasan de entrada por el tálamo, van al rinencéfalo. Que rinencéfalo, fíjate, significa etimológicamente el cerebro de la nariz. O sea, tiene cerebro nuestra nariz. Tenía. ¿Tenía? Tenía. Sí, porque a nivel humano, esto es muy interesante desde el punto de vista evolutivo, porque lo que pone de manifiesto es que nuestros ancestros, la vida de nuestros ancestros, digamos, dependía de una manera fundamental y clave del olfato. Así, ¿eh? Claro, ahí tenemos montones de animales que se guían por el olfato. Claro, es verdad. Y se relacionan a través de feromonas. Un perro, en fin, cualquiera que tenga perro, inmediatamente, y muchísimos más. Es verdad, claro. Y muchísimos animales. Entonces, digamos, el olfato jugó un papel tan importante en nuestros ancestros, en nuestros antepasados a nivel evolutivo, que, digamos, la evolución diseñó un pequeño cerebro exclusivo para los estímulos olfativos. Pero ya Cajal y otros neurólogos de la época ya comprobaron que el rinencéfalo en realidad no tenía solo, digamos, o no cumplía solo funciones olfativas. Y entonces ya se ha ido viendo cómo efectivamente, ¿no?, a medida que la evolución ha ido avanzando, llegamos ya a nivel humano. Sí. En los humanos, el rinencéfalo ya no se le llama rinencéfalo, se le llama sistema límbico. Que es donde están, por ejemplo, las amígdalas cerebrales que procesan las emociones y los hipocampos que procesan los estímulos que forman la memoria. Es decir, memoria y emociones conectadas de forma rápida. Con olfato. Ahí va. Por eso precisamente decíamos, y es así, y eso lo sabemos todo el mundo por experiencia, los estímulos olfativos son los más rápidos y más eficaces para evocarte episodios del pasado. Qué bonito. Después, claro, decíamos, tenemos que tener algo que active la memoria, pero Sí. a veces nos pasa, estamos en una mesa, en una conversación, llega el camarero, la paramos por un momento, pedimos, no me acuerdo de lo que estaba diciendo, me levanto del sofá para ir a la cocina, Sí. llego ahí y no sé qué hago en la cocina. Sí. Esto es muy reciente, ¿cómo puede ser que perdamos el hilo Sí. de un recuerdo tan y tan cercano? ¿Qué pasa aquí en nuestra cabeza? Bueno, pues una cosa muy sencilla. Ese es un problema de atención más que de memoria. Porque fíjate, uno está viendo la televisión, Sí. por ejemplo, ¿no? Y dice, hombre, me voy a tomar un yogur. Por ejemplo. ¿Verdad? Y te levantas y vas a la cocina. Puede ocurrir que llegas a la cocina y digas, pues un poco siguiendo lo que tú planteabas, oye, ¿a qué venía yo a la cocina? Sí. Bueno, o puedes llegar a la cocina, te voy a poner otros ejemplos, todos de la vida cotidiana, para que veas, y ves que está la ventana abierta, y dices, vaya, todavía está la ventana abierta. Bajas la persiana, cierras la ventana y te vas y te Y te vuelves al sofá. Ahí va, pero si yo había ido por Sí. un yogur, ¿verdad? Bueno, ahí todos esos son despistes. Entonces esos son problemas de atención. Porque fíjate, lo que ocurre es lo siguiente. Es decir, cuando tú estás viendo... Vamos a ver, voy a empezar por algo más básico. Venga. Los humanos siempre que actuamos, lo hacemos con un fin. Es decir, los humanos somos seres propositivos que siempre que actuamos con un fin. Sí. Y primero trazamos un plan, ¿no? Y a continuación ejecutamos el plan. Ajá. Pero vamos, esto no... Aunque esto sea no- de forma inconsciente prácticamente, Sí, pero sí. es lo que iba a decirte. Esto no tienes por qué hacerlo como si fuera el plan de ataque. Claro. No lo escribes, no, Por actúas. ejemplo, para estar aquí sentados nosotros, pues antes hemos planificado sin Llegar a la silla. sentarnos aquí, etcétera, etcétera. Bien, bueno, entonces tú estás viendo la televisión y haces el plan de voy a por un yogur, Venga. porque me apetece, ¿verdad? Entonces tú vas caminando hasta la cocina y claro, si en ese trayecto, que puede ser más o menos corto, ¿verdad? En la mayoría de casos sí. Sí, claro, no tienes un palacio. Claro. No tenemos Sí. la suerte, la mayoría. No, ¿verdad? Bien, entonces, si se da el caso de que un estímulo externo o interno, Mm. digamos, entra en ese plan, De ahí, mañana tengo que llamar a... inmediatamente el plan que estaba previsto, el objetivo se pierde, porque nuestra conciencia, la conciencia, hablando desde el punto de vista psicológico, Sí. no la conciencia moral, evidentemente, ¿no? Tiene una capacidad reducidísima. Tú no puedes tener más que una sola cosa cada vez en tu ¿En conciencia. serio? Claro, si no tú intentas pensar en dos cosas al mismo tiempo. Ya. No, puedes. no se puede. Tienes que cambiar de una a otra. Cierto. A toda velocidad o no, pero es así. Entonces, Ajá. claro, tú tienes el plan, que es ir a la cocina, te levantas y vas caminando a la cocina. Si en ese trayecto cortísimo, por ejemplo, te acuerdas de algo que efectivamente, Dios, si no he llamado a fulanito que lo tenía Sí. que haber llamado, o un estímulo externo, por ejemplo, la ventana que está abierta, o la persiana que hay que bajarla, o la cortina que hay que correr, etcétera. Eso entra en el plan. Y entonces lo que hace es que, digamos, aborta, en fin, es una palabra bastante fea, pero en fin, altera completamente Sí. ese plan, y entonces lo de ir a por el yogur, eso desaparece de tu conciencia. No quiere decir ni que lo has olvidado ni que no lo has olvidado, porque todo esto forma parte de lo que es la memoria de trabajo con la que estás, digamos, la memoria a corto plazo, Sí. ¿verdad? Pero son más que problemas de memoria, son problemas de atención.
Ahora hablamos de memoria a corto, pero y a largo, por ejemplo, pienso hechos traumáticos. Sí. ¿Es bueno olvidarlos para no sufrir o es mejor recordarlos para aprender de ellos? Bueno, lo de olvidarlos de entrada no es posible. Claro, hemos dicho que siempre se quedarán ahí, en algún lugar. Pero es que además los recuerdos traumáticos son especialmente refractarios, digamos, al olvido. Eso hay muchísimos estudios, yo los trato en el libro y recurro además nada menos que al caso de Dostoyevsky con Crimen y Castigo, etcétera, Sí. etcétera, ¿no? De cómo el joven asesino de aquella vieja usurera está a punto de entrar en un cuadro, en una situación pavorosa y tremenda porque el recuerdo del crimen no lo deja. Quiero decir, no hay manera de, digamos, el olvido voluntario, es muy ineficaz cuando la emoción está también involucrada en el recuerdo. Ajá. Entonces, los recuerdos traumáticos, olvidarlos voluntariamente es muy difícil. Sin embargo, nos encontramos situaciones en las cuales una persona sufre una situación, un ataque violento, una agresión, etcétera, y puede que tenga una amnesia selectiva de ese episodio durante un tiempo indeterminado. No recuerda nada. Nada. No recuerda nada. Bien, entonces, pero lo que es el recuerdo voluntario de los recuerdos traumáticos, como digo, eso, bueno, los grandes expertos en amígdala, porque claro, hay que, digamos, las estructuras cerebrales que juegan el papel fundamental son las amígdalas, que son los centros de procesamiento y análisis de lo que es el miedo y las emociones en general, ¿no? Dice que los recuerdos emocionales son indelebles. Entonces, ¿qué es mejor, como tú planteabas? ¿Tratar de olvidarlos o tratar de, digamos, recordarlos para irlos resolviendo? Bueno, si los olvidas, eso va a seguir ahí, digamos, sin elaborar. O como a mí me gusta decir, sin metabolizar, digamos. Eso hay que metabolizarlo, como cualquier otro elemento que entra en nuestro organismo, ¿verdad? Claro. Entonces, claro, no es bueno, por ejemplo, que la gente no hable de los eventos traumáticos, de los acontecimientos que le atormentan, y históricamente o familiarmente, en fin, ha habido esa tendencia, bueno, venga, hija mía, bueno, pues hijo mío, venga, olvídate, venga, no pienses en eso. Bueno, esos consejos, que se pueden decir con todo el cariño del mundo, no son precisamente los más adecuados, ¿no? Ya. Es decir, eso hay que, en psicología decimos, las emociones hay que ventilarlas, para que se vayan, digamos, disipando el dolor que generan, el sufrimiento que están generando cuando están ahí, digamos, atascadas y no están además integradas en lo que es la base de conocimiento autobiográfico del individuo. Ajá. Es decir, los recuerdos traumáticos se quedan aislados, y esto ya se sabe desde antiguo, ¿no? Cómo efectivamente las personas que han sufrido traumas, a la hora de narrar el acontecimiento, o tienen una amnesia total, Sí. o parcial, que solamente te pueden decir fragmentos, o bueno, lo cuentan, pero se puede observar cómo la narrativa de los eventos traumáticos es distinta de la narrativa de los eventos, digamos, no traumáticos, para entendernos, ¿verdad? Con lo cual, claro, eso quiere decir que se ha quedado, digamos, desgajado de lo que se llama, en psicología lo llamamos así, la base de conocimiento autobiográfico, que es donde está toda la historia tuya, claro, personal. Eso se queda ahí desgajado. Y por eso, precisamente, al estar desgajado, el sujeto tampoco tiene control. De modo que, digamos, y esta es una de las peores consecuencias de los acontecimientos traumáticos, están martirizando a la víctima día y noche. ¿Aún sin ser consciente de ello? No, siendo muy consciente, y además por muchos esfuerzos que haga para expulsarlos de su memoria. Vale. Y los atormentan día y noche, y ahí tenemos además todas las experiencias de los combatientes de guerra, que hay muchísimas investigaciones de los combatientes de la guerra mundial, Vietnam, etcétera, y de Vietnam, pues, sobre todo también, ¿no? Entonces, el acontecimiento, el recuerdo del acontecimiento traumático hay que elaborarlo. Ajá. ¿Cómo se elabora? Bueno, eso ya, en fin, habrá que ver cada caso, pero naturalmente se están haciendo muchos esfuerzos en los últimos años por parte de los terapeutas o psicoterapeutas para encontrar también terapias adecuadas que no se han encontrado todavía, ¿eh? No, Y a nivel farmacológico tampoco. Por lo tanto, si saltamos al gran problema de los recuerdos traumáticos, que es el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Del que tanto se habla en los últimos años, el trastorno de estrés postraumático tiene, digamos, un tratamiento. No hay tratamientos en este momento todavía eficaces. Se prescriben ansiolíticos, antidepresivos, etcétera, etcétera, pero esto no soluciona el problema. Y se están creando lo que se llaman terapias narrativas, precisamente para que la víctima, digamos, pues eso, explicite, cuente, narre, saque
de dentro esas historias, y esa es una de las vías, pero como digo, no se ha encontrado todavía ninguna terapia eficaz para algo que atormenta a una grandísima cantidad de seres humanos en el mundo. Es que es muy complejo el cerebro. Y a una última modo de curiosidad, ¿por qué nos pasa mucho más rápido el tiempo cuando somos mayores que cuando tenemos 15, 16 años? Bueno, ¿y eso me lo dices tú por experiencia? ¡Hombre! ¿Sí? Claro. ¿Sí? A mí ahora me vuela, si lo comparo con hace 20 años, sí. No, bueno, yo como soy mayor que tú, yo sí Tampoco tanto. No, bueno, pero yo sí que lo experimento esto, y la gente de mi edad. ¿Esto va más? Y los amigos, sí, cuanto más años vayas cumpliendo, va a ir más rápido. ¿Esto es peor? Que se pare aquí, ¿eh? Aquí lo que le voy a preguntar es por un método para frenarlo. Bueno, sí, vamos a ver, de entrada, lo primero que hacemos nosotros los psicólogos es tratar de entender por qué. Sí. Y precisamente ese es el asunto último con el que yo cierro el libro, sí. ¿no? De por qué el tiempo vuela cuando envejecemos, porque es que literalmente vuela. Sí, ¿no? sí. La sensación es, ya han pasado 10 años. ¿Cómo puede ser? Sí. Pero ya hace 12 años de que estuvimos en la boda de no sé qué. Es una cosa verdaderamente asombrosa. De no puede ser. Y sorprendente, ¿no? Bueno, entonces, claro, la explicación que hasta ahora, digamos, parece que convence más, es algo que ya dijo uno de los grandes padres de la psicología, que fue William James. A ver. Que se considera el padre de la psicología norteamericana. William James, en el año 1890, escribió un libro en el que prácticamente este hombre vino a decir casi todo lo que sabemos, ¿no? Que se llama Principios de Psicología. Bueno, este hombre ya, William James, yo creo que acertó cuando habló de este fenómeno. Sí. Y él dijo que esto se debía a la densidad de los recuerdos. Densidad. A la densidad. Aquí hay más. Y él quería decir con esto lo siguiente. Cuando eres joven, digamos, cada día es una novedad. Ajá. La vida está llena de novedades. Claro. Cuando eres un adolescente, imagínate, o un joven, etcétera, es que todo es nuevo, la primera vez, Sí. el primer trabajo, el primer beso, la primera novia, el primer amor. Sí, entonces, sí. la vida, claro, eso está cargando tu memoria de montones de recuerdos. Hay una gran densidad de recuerdos. De modo que cuando tú evocas esos episodios, ves que eso no ha pasado tan rápido. Uh-huh. O si sencillamente no tienes esa sensación. Sin embargo, a medida que se va, digamos, envejeciendo o avanzando en edad, y sobre todo, cuanto más avances, pues menos lo que voy a decir, claro, los días se llenan de monotonía, o por lo menos tienden a llenarse de monotonía. O a cosas que ya has vivido, claro. Claro, y entonces sí, porque bueno, la persona ya está jubilada, algunos no hacen casi nada cada día, quiero decir, la vida ya es una monotonía, todos los días son iguales más o menos, y claro, como solemos decir, claro, si todos los días son iguales, al final lo que queda es el recuerdo de ese día porque todos son iguales. Ya. Es decir, la memoria no tiene densidad. Y al no tener densidad, cuando tú evocas hacia atrás, dices, pero ya han pasado 5 años, pero ya han pasado 10, pero ya han pasado 15, porque están bastante vacíos. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Sabiendo esto, ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Porque, vivir. Claro, esto tiene remedio, esto no es algo, digamos, irremediable. Efectivamente, como tú dices, vivir. Cuantas más cosas hagas, y por eso siempre decimos, oye, que aunque usted tenga ya, en fin, N años o muchos años, etcétera, no deje usted de hacer cosas, haga lo que sea, estudie, escriba, hable con los amigos, métase en una ONG, salga. Es decir, hay que llenar la vida de recuerdos, porque como decíamos antes, y volvemos al principio y ya podemos terminando, porque mira, podemos cerrar como un bucle, decimos la vida, en realidad cuando alguien dice mi vida, lo que está apelando es a la historia que hay en su memoria. Y si esa memoria está muy vacía, pues esa memoria, pues nada, es que está también como muy vacía, y digamos, la sensación que tiene es que ha sido muy breve todo. Pero cuando está lleno de cosas, me estoy acordando en este momento de un título que me ha gustado siempre mucho, de aquel libro de Neruda, Confieso que he vivido. ¿Verdad? Sí. Yo creo que es un título que viene muy bien. Porque filosofía de vida. Como filosofía de vida, efectivamente, porque da idea de lo que estamos diciendo. Es decir, debió de ser una vida llena verdaderamente de vivencias, de experiencias, de recuerdos. Totalmente. Ya lo ven que los recuerdos dan para muchísimo, la memoria, que quieren aprender más sobre ello. La memoria y la vida somos lo que recordamos. Con la editorial Debate van a encontrar el libro de José María Ruiz Vargas, catedrático emérito de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido muy interesante. Muchas gracias por estar esta noche en esta escuela de verano de Hora 25. Encantado de estar aquí, Pablo. Hasta la próxima. Gracias a vosotros.